Buenas, ¿cómo están todos? Estamos en un capítulo más de Animacine. Hoy estoy acá, el hindú. Hace rato no me presentaba así, fue interesante. Y está Samir, que nos acompaña después de 3 semanas de vacaciones, el muy puto, y no nos trajo nada. Y está, como siempre, Jonathan. Hola. Hola, Samir. Hola. Me están llorando que porque no les traje nada ahora, sí. Que le costaba una cervecita al menos. Sí, eso no se pasa. Después de 3 semanas no se pasa. Sí. Es que me las bebí. Lo notamos. Entonces, para como es debido arrancar para nuestro podcast, arrancamos con una frase que dice así: poca gente es capaz de prever hacia dónde les lleva el camino hasta que llegan a su fin. Esto es una frase de uno de los libros de J.R.R. Tolkien, El Señor de los Anillos, y pues hace parte de lo que venimos a hablar hoy sobre la comunidad del anillo. Este libro de 1954, ¿no? Pues que hay unas películas, pero bueno, ya llegaremos a ese tema. Esto es un tema muy denso, extenso y con mucha gente que sigue esta serie. Sí. Bueno, la siguió hasta su fin y libros y críticos y todo el mundo. Bueno, sí. Entonces, para entrar un poco en el tema, antes de que Jonathan tome la palabra, pues estos libros tienen más o menos 70 años, ¿no? Pues Tolkien ya murió, si no lo sabían. Él ya murió. ¿Por qué? Entonces, bueno, él murió. En su momento se intentó adaptar muchas veces el libro al cine, pero por diferentes razones, e incluso unas diferencias con Tolkien respecto a los guiones, no se pudo como llevar a cabo intentos desde Stanley Kubrick y alguna como especie de animación que se le dio como de 30 minutos más o menos en su momento, sí. Hasta la capitulación de las películas en los 2000 más o menos. Que 2000, pero se inició a filmar en el 1999. O sea, duró más o menos, en sí como todo duró como 2 años, ¿no? O sea, producción 1 año y postproducción otro año. Eso es algo muy interesante, o sea, ellos grabaron todo en 1 año, se tomaron otro año editándolo, o sea, que eso es mucho tiempo, y aparte de eso, pues digamos, contienen mucho material, ¿no? O sea, las películas son largas de por sí, pero tienen pues como un tiempo extra, sí, que son las versiones extendidas, que pues también las conoce muy bien porque se las ha visto muchas veces. Sí, bastantes veces. Las coloca para dormir. Sí, entonces, es una buena técnica para dormir, me conozco ya pues el diálogo, entonces pues yo como que me duermo. Sueña con Frodo. No, tampoco. En esos 30-40 minutos que tienen más o menos estas versiones extendidas, pues manejan mucha información que pues en la película no se ve, ¿no? Entonces, de alguna manera, estoy casi seguro que casi todos se la han visto. Entonces, si tal caso de pronto no se han visto las versiones extendidas, véanselas. Las recomiendo. Sí, valen cada maldito segundo. Sí, son muy buenas. Entonces, véanselas. Si no las han visto, véanse esas versiones extendidas. Saquen un día completo y se las ven así. Uy, sí, porque verse las 3 series de churros iba que como unas 12 horas, viéndolo todo completo. Creo que son como 12 más o menos. Aproximadamente. Mediodía viendo. O sea, digamos, puede ser entre 10 a 15 horas. Teniendo en cuenta como los extras y todo. Y mientras uno usa papitas, el baño, todo eso. Eso, sí. Pues si va con la novia, no. No la vea. No, ese plan no es recomendable. Entonces, bueno, de alguna manera, estas películas tienen algo muy particular y es que todas salieron pues en una secuencia salió pues una en el 2001, la otra en el 2002 y la otra en el 2003. Sí, bien seguiditas. O sea que pues pocas trilogías o películas en sí manejan como ese tipo de secuencias, se demoran siempre un tiempo considerable en sacar sus secuelas. Sacar sus secuelas, y no, esto simplemente se dio y pues fue llevada a cabo por director como por Peter Jackson, ¿sí? Ajá. Que pues elaboró unos buenos guiones y digamos que se ajustaron mucho a lo que tal vez el libro icónicamente quería representar, ¿no? Sí, que bueno, pues yo no he leído los libros, creo que ninguno los he leído. No. No leo las copias de la universidad, se van a leer esos libros. Me voy a leer todo eso en PDF. Sí. Yo no lo he leído, pero he puesto el libro audio. El audiolibro. El audiolibro. Y pues también, o sea, es muy diferente e interesante los libros. Así no los haya leído, el primero, o sea, lo he escuchado y es muy interesante. Tiene datos
Sí, me imagino. O sea, muchos Súper datos relevantes. Sí, o sea, que en la película no se presentan, pero son unos datos que uno dice, ¡oh! Con razón. Ahora todo tiene sentido. Ok. Entonces, ya para entrar como en materia de la comunidad del anillo, que es de la que vamos a hablar hoy, vamos a tener como este formato para hoy, y es hablar de los personajes favoritos de cada uno. Y yo diría que principales que nos acompañan a través Sí. de la historia, y pues como personaje principal de la, digamos, del Señor de los Anillos en esta primera parte para cada uno de nosotros. Y pues hablar un poquito porque esto es muy extenso. Sí. Esto es de uno de los temas más largos que hay. Que en nota especial, pues de alguna manera, como planteábamos antes de que la gata rompiera el televisor, Porque me lo recuerda. Que pues se inicia con una historia que de alguna manera va después, ¿sí? Y no con el orden que vendría a ser el Hobbit, sí, de alguna manera. Entonces, se complementa mucho con el Hobbit. Después hablaremos del Hobbit, obviamente, y de esas versiones extendidas que son incluso mejores que las del Señor de los Anillos. A mí no me gusta el Hobbit. A mí me parece excelente. Dislike. Sí, ya. Dislike por mi parte. Se atreve a decir eso de los 5 ejércitos en la versión extendida con la mejor batalla. Bueno, la versión extendida no la he visto. Por eso no hablo. Pero bueno, entonces, para recoger un poco antes de entrar a los personajes, es porque esta película fue como tan emblemática, ¿no? Tan todo, ¿sí? Pues primero, pues manejó unos temas de edición, de cámaras, sí, unos efectos muy buenos, realmente muy buenos, o sea, son muy bien hechos, muy elaborados para la época, diría yo. El maquillaje. Sí, el maquillaje fue súper atractivo. Sí, la fotografía es excelente, ¿no? Sí, por algo se ganó un Oscar. Pues en realidad ya tiene, ¿cuántos? ¿17 Oscars entre las tres? ¿No? Sí, creo que sí. Creo que son 17 Oscars, o sea, 17 me parece. Entonces son muchos Oscars. Entonces es una película muy interesante, nos trae un mundo medieval, ¿no? 17 y Leonardo DiCaprio, ¿cuántos tiene? Porque solo uno. Digamos, nos trae pues ese mundo, un mundo medieval diferente, ¿no? Con unas historias de fantasía muy diferentes, muy bien elaboradas, que de aquí partimos en hacer comparaciones como que este tipo de películas se puede comparar con Star Wars. Bueno, Mechu nos decía con Harry Potter. Sí, que Harry Potter es Star Trek y el Señor de los Anillos es Star Wars, como en su comunidad, ¿no? O sea, lo atrapante que es para la comunidad en general. Y obviamente es más el Señor de los Anillos que en Harry Potter. O sea, hay gente que creo que sí, pues no sé, sabe hablar élfico, o sea, sí, no élfico. Faltarán los que super geek, que ya saben hablar en élfico antiguo y la lengua de Mordor y todo. Exacto, entonces, o sea, creo que fue, o sea, estos tipos de películas establecieron cultura, ¿no? Uh-huh. Y creo que es algo que es difícil que una película haga, ¿no? Entonces, de alguna manera, es algo que trae esta serie. En este podcast hablaremos pues de la comunidad del anillo, como ya dijimos, hablar de las tres nos tomaría como mucho, entonces tiempo, lo dividiremos en secciones e iremos avanzando pues poco a poco con ello, ¿no? Sí. Y pues bueno, entonces entrando como a esta parte de nuestros personajes emblemáticos. Bueno, primero yo diría que hablemos de los anillos. Inicialmente, o sea, se nos presenta el personaje principal, el anillo. El anillo. Sí, porque, o sea, sí. Todo gira en torno a este anillo. Originalmente nos muestran al principio de todo, narrado por Lady Galadriel. que es una introducción excelente, épica. ¿no? O sea, nos están introduciendo a una historia épica con una batalla épica. En este momento, o sea, en este momento llegan y nos dicen, en el inicio no, pero por allá. Parafraseando, sí. Todo era oscuridad. Génesis 1:1. Nos muestran la historia y nos dicen, se forjaron 3 anillos para los elfos. Los más hermosos. Los más hermosos, dice ella textualmente en la película. Se forjan 7 anillos para los señores enanos y se forjan 9 anillos para los hombres, sin saber que había un anillo único que controlaba a los demás anillos. A partir de esto, el anillo empieza a rodar. Literalmente, porque se nos muestra en la batalla inicial que, por razones del destino, en la batalla pues vencen a Sauron, uno de los personajes principales también. Vencen a Sauron, el anillo, por razones del destino, se pierde 500 años
bueno, no se pierde por 500 años, se Lo perdió, tiene. Se esconde de alguna manera. se perdió por 500 años, lo encontró Gollum y ese Gollum lo guardó en una cueva por otros 500. Que eso es algo otro interesante, ¿no? Este Gollum, ¿sí? Tecnológicamente es muy atractivo, ¿no? Sí, es Que muy bien estábamos hecho. hablando, que está interpretado por Andy Serkis. Gracias. Entonces, es muy atractivo esta parte porque está muy bien hecho, o sea, uno dice, está muy bien hecho, o sea, se ve muy bacán. Sí, no se nota como La que interpretación está hecho. es perfecta, sí, o sea, no, es muy interesante. Sí, que ese es el plus que tiene, al menos en esta saga, y es que no está hecho en CGI 100%, sino está hecho con ese, no sé cómo es el término, que es una persona y le toman sus puntos para así crear la animación. Pero la actuación y los gestos y todo el movimiento es de una persona real, y que es Andy Serkis, ¿no? Que es el prodigio en este tipo de temas. Sí, correcto. Continuando con el anillo, Gollum tuvo este anillo por mucho tiempo, le dio, o sea, tuvo que 500, 600 años con el anillo, por eso tuvo una longevidad tan larga. Él es un hobbit, y pues se pasó como unos cuantos siglos, ¿no? Bueno, anotación, puede que no todos sepan que era un hobbit. Yo me vine a enterar que era un hobbit por un documental que Sí. vi hace mucho tiempo, pero en su momento como que no capté esa idea, ¿no? Entonces, eso fue un dato muy curioso. Bueno, ya teniendo esto de todos los anillos, sabiendo esta historia, nos dan la misión principal, es de que vamos a destruir este anillo porque este anillo es la maldad pura, y si el creador de este anillo se apodera de él, nos vamos a la ñonga. Literal, eso es. Sí. Vuelve otra vez la edad oscura. Exacto. De Voldemort. Lord Baldomero. Sí. Entonces, con el Bueno. personaje principal. Bueno, que hace parte de la comunidad del anillo como tal, y es Gandalf. Para mí, Bueno, el primero personaje expliquemos qué es la comunidad del anillo. Eso fue un capítulo en Colombia. La policía ahí, ¿no? La corrupción de la estamos policía. hablando del Señor de los Anillos. Un dato Ok. curioso, cuando busqué la comunidad del anillo, en serio me aparecieron, o sea, como 10 noticias sobre la policía colombiana, entonces, Sí. dato curioso. Para los que no son colombianos, ¿Sabías que? también es una buena historia, Sí, no es bueno eso. pero es real. Es real. Pero bueno, Basado en volviendo a hechos la reales. película. Continuando con La comunidad del anillo. la comunidad del anillo. Inicialmente se da la misión de que Frodo se tiene que encontrar con Gandalf y etcétera, etcétera. Y terminan en la capital, De los la elfos. ciudad capital de los elfos. Y allí se reúnen como las cabezas principales de humanos, enanos, Las razas principales. Y se les presenta ante ellos el anillo único de poder, y algunos quieren utilizarlo para Para derrotar el la maldad. mal. Sí. Otros quieren destruirlo en el acto, y otros tienen el objetivo de que tiene que ser destruido a cualquier costo, si no se van a joder todos. Que es el tema de la película en sí, es Exacto. que para destruirlo tienen que llevarlo donde se forjó. Donde se forjó, porque cualquier volcán, o sea, ese volcán es más caliente que todos. Sí. Y pues, y pues esa es como la trama, ¿no? Ese viaje a destruirlo, que no lo tienen que destruir en cualquier lado, es donde moran todos los malos, ¿no? Los Sí. orcos y demás. Bueno, surge la pregunta en medio de toda esta gente: ¿quién llevará el anillo? Y el anillo, como pues de por sí, digamos así, emanaba el mal, inició una pequeña discusión, y pues Frodo dijo, pues yo voy. Una pregunta Sí. pequeña, ¿Frodo es algo de Bilbo? El sobrino. Es sobrino, o sea, es Sobrino familia de alguna manera ese Hobbit original, si se podría decir así de alguna manera, que repito, O sea, se el personaje. entiende después, pero en la cronología de los libros técnicamente sería el Hobbit antes, ¿listo? Entonces, Sí. Sí, sigamos. entendimos. Eso es otro dato que después daremos, que por qué se filmó antes y no después. Pero después. Bueno, sí. Bueno, acá se nos presentan, digamos que vamos a presentar ahorita sí los personajes principales, que es cuando aparece. Bueno, pues ya después empezó con Frodo, ¿no? Sí, ya empecé con Frodo. Después de este salió por allá Sam. Sam Sagaz. Que ahí dentro yo, y para mí es uno de los personajes más emblemáticos.
Sí, la verdad. O sea, porque como, bueno, estábamos hablando si lo habíamos visto en otras películas de alguna manera, ¿no? Y decíamos Sí, que no, casi no, o sea, que realmente casi no, y las películas que lo veíamos como que él era el mejor personaje secundario que Sí, sí, podía sí. haber. Pero en en El Señor de los Anillos se desarrolla muy bien, o sea, porque realmente cumple su papel de ese amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. Entonces, O sea, no digamos nada. Él llevó el anillo ya. sí, sí. Sí, literalmente O sea, cargó el tener anillo. el cargo del anillo, sí. Entonces, creo que el papel que hace este Sam Sagas Es bueno, es es bueno. excelente. Para mí, o sea, para mí fue uno de los personajes como más emblemáticos Sí. que podría hacerse, ¿no? Que bueno, y para los que no sepan, pues también es un hobbit, ¿no? Sí, Junto un hobbit. con Frodo. Y otros dos que, bueno, a mí no me gustan mucho esos dos. Peregrine Toop, el que siempre la El cagaba. que siempre la caga. Y Meriadoc Brandymore, que es el otro que le ayudaba a cagarla. Sí, o sea, el que... Y que fuman como un berraco, ¿no? Y toman pola. Y toman sus pintas de Pintas cerveza. Entonces, esos son los cuatro hobbits. me encantaba su... Creo que en ese sentido me identifiqué con ellos que merendaban como 6 veces al día. Sí. Entonces, Así que están cuando están con Aragorn que tienen que viajar y le pregunta que si no van a desayunar, ¿no? Y Aragorn le dice, pues ya desayunamos. Sí, pero Solo nos una perdimos, vez. Eso fue a las el 7, segundo y faltan de desayuno las 11, y la entonces- merienda. Y poquito comen los muchachos. Se parece a Jaime. Sí. sí, soy gordito. Entonces están los cuatro hobbits. Seguimos con quién? Aragorn. Bueno, con uno duro de una vez. Aragorn es el Legítimo heredero de legítimo Gondor. heredero de Gondor, que es Padre, hijo de Isildur. es un qué, Sí, que no es un humano como tal, ¿cierto? Pertenece, digamos, a un linaje específico que es los Númenor, que es una raza longeva que vive. Pues es Son como Matusalén. Sí, son como Aragorn en Matusalén. este Sí. momento, ¿a qué edad se presentaría para nosotros? Tendría como que 30, 40 y en realidad estaba entre sus 70 y 80. Ah, bueno, que eso es algo que, pues, como decía, no he leído los libros, pero sí he escuchado que en los libros pasa muchísimo tiempo, que en la película no. Digamos, cuando Frodo tiene que viajar de la comarca al Pony Pisador para verse con Gandalf, ahí pasan, ¿qué? ¿Días, tal vez, en la película? Y en los libros que pasan como 20 años, que el man ya está cucho. Entonces, los cambios de tiempo son grandísimos. Bastantes. Pero es entendible porque pues siempre lo hemos sabido y el cine, la televisión es mucho más dinámica, ¿no? Sí, Entonces, además que con ese mundo tan grande, obviamente si van caminando, pues no van a trasladarse en días de un lugar Y a además otro. era la Tierra Media, Sí, que donde es está Tierra todo. Alta y Tierra Baja. Entonces, bueno, Aragorn que... Bueno, ya Es continuando con los personajes principales. Seguiríamos con Boromir, que Boromir. también es uno de los grandes personajes de esta primera película. interpretado por Sam Bean, que de alguna manera es como ese personaje que aparece, sabemos que va a ser algo bueno, pero va a morir Muere. rápido. Sí, él es el Krillin. Sí, literalmente es el Krillin. O sea, en este se nos presenta un guerrero, o sea, muy buen guerrero. Así que es el hijo del comensal de Gondor, ¿no? El comensal, no, No, comensal es de comensales de comer. Sí. Senescal. Senescal, sí, perdón. Y él en sí tiene la ambición de tomar el anillo para él y tomar el poder. Pero Ajá. no es que él lo quiera para él, digamos, él es noble en su causa, ¿sí? Lo que pasa es que es un humano. Lo que pasa es que exacto, es un humano y pues el anillo es corrupto. Y él es corrupto. Es corrupto. No, mentiras, el anillo corrompe, él no cobra vacunas. Y él quiere usarlo como un arma precisamente para derrotar a Sí, Sauron. porque él prácticamente él es el que ha estado defendiendo la entrada hacia el mundo de los humanos, de que no salgan los orcos de ese hueco para que vengan y le rompan Sí, la es madre la a todo el primera mundo. línea, ¿no? Pues de defensa. Yo diría que estos dos personajes que presentamos ahora se tienen que presentar juntos. ¿Por qué? O sea, inicia como una relación mala, pero al final, o sea, resultan siendo los mejores amigos con los que peleamos hasta el final. Me refiero a Legolas y a Gimli. Gimli. Ay, sí, Personajazos. Dato curioso, Jonathan, dato curioso. ¿De quién? De Gimli. Ah, ok. Estaba mirando y el man es más alto que el resto de los actores. Sí. Es inclusive más alto que Sir Ian McGregor.
Que es muy que es alto. muy alto. Y él es el más alto, entonces no sé, la O sea, cámara o postproducción, o sea, genial para hacerlo tan chiquitico. Sí, fue algo muy bueno. Y bueno, y para rescatar un poco este personaje y a lo que iba a ver un poco Samir es que tiene un toque de humor y de alguna manera como de tristeza, ¿no? Cuando entran a las 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 minas de memorias. Moria, donde sale Cthulhu antes de entrar. Dato curioso. Dato curioso. Vamos a hacer una sección de ¿sabías qué? Pero Sí. después nos pueden demandar porque eso creo que ya existe. Probablemente. Entonces, o sea, juega mucho como de alguna manera ese sentimentalismo, ¿no? De lo que es ser un duende, de lo que han sufrido Era un los duende. ¿Cuál duendes, duende? los ¿Cuál duende? enanos, los enanos, lo que han sufrido los enanos que muestra la historia, ¿sí? Y pues también esa rivalidad con los elfos Con los elfos, y correcto. ese humor que él maneja. Bueno, nos presentan a Legolas, o sea, estos dos personajes tienen que ir unidos porque Que no pesa más que un pollo. sí, los elfos en El Señor de los Anillos son relativamente livianos. Si se pueden dar cuenta cuando están en una escena que están caminando por la nieve Hobbit, eso no es Hobbit. No, esto no es en El Hobbit. Señor de los Ah, Anillos. sí. La comunidad, sí. Cuando ahorita presentamos otro personaje que canta en esta parte y, o sea, tenía una banda de metal. Legolas camina sobre la nieve, los otros están enterrados en la nieve, entonces acá Sí, no nos pesa damos un carajo. cuenta del peso de Legolas, de los elfos en general. Que eso fue un dato curioso que no. Sí, yo no tenía ni idea, ni me había percatado cuando vi la película. Exacto. Entonces, Y pues también Legolas es de un linaje muy antiguo. Es el hijo del rey, ¿no? De hecho. de los elfos. Y continuamos con Gandalf, el Gandalf. último integrante. Sí, que como decía al principio, es mi personaje favorito de esta primera película. Porque, pues aparte que es un mago muy badass, porque pues es el super mago, usa la espada, es muy inteligente, es sabio y fuma es... y toma. No, creo que lo que más me gusta de él es que es muy paternal, ¿no? Sí, él Él es muy buen amigo. Muy buen amigo, muy paternal, como muy conciliador, como un compañero que tiene siempre un consejo para ti. Sí, es como O el sea, papá como- lindo. Como que electiva meto, entonces es así, esa no. Y además, y es el primer sacrificio de la comunidad del anillo en esta película, ¿no? Que es cuando pelea contra el Balrog, Balrog. que esa escena es Es excelente. memorable. Tú no pasarás. Sí, Tú lo es pasarás. material para muy buenos memes también. Sí, también. Entonces, para mí, personajazo principal de esta primera entrega del Señor de los Anillos. Sí. Bueno, a partir de esto, cuando se funda, digámoslo así, la comunidad del anillo, que esto lo nombra Lord Elrond. Elrond, ajá, sí, Ujú. como el jefe de los... Bueno, es que hay como varios linajes de elfos, ¿no? De elfos, pues Entonces, Están los del es- bosque, y ellos, y ya. Y otros. No, creo que No son hay tres, tantos o sea, linajes. Son como, no, son como 3 linajes, si no estoy mal. Sí. Pero no estoy seguro. Bueno, pues sí, porque estaría Elrond, que es el de uno, el papá de Legolas, que no sé cómo se llama, Ay, que en el Hobbit lo pintan tan y áspero. está Galadriel, que es como también de otro linaje, ¿no? Sí. Ella principalmente es como, digamos, la maga principal. Ella es muy poderosa. O sea, aquí no nos muestran el poder de ella, pero posteriormente nos muestran el poder que tiene ella y el respeto que tienen los magos, que se nos muestra en esta película hacia ella. Listo, continuando, ¿qué diríamos? Cuando se funda la comunidad del anillo, inicia la aventura. Se nos muestran los villanos. O Que sea, serían, creo que son como tres, o sea, Algo yo lo que- vi en tres al- principales, ¿no? Algo que me pareció muy interesante, no sé si, pero el orco, si es el orco, el primer orco que de alguna manera surge en la tierra. Ah, de los Surkhai. de los Uruk-hai. No sé por qué, pero el orco más áspero, se veía más grande, como más... Sí, que de hecho esos son fabricados por Sauron, de Saruman. pues, Saruman. Es que ellos, Y que digamos, tienen sangre de elfo, si no estoy mal. no tienen sangre de elfo. Ellos tienen sangre de troll y de orco. Por eso es que pueden andar en el día Exacto. Ah, y cubrir grandes distancias. y que entonces, o sea, no sé, siento que eso sí fue algo que de pronto se perdió un poco en las próximas películas, o sea, como que, pues esos súper guerreros, Pero igual con el desmadre que le dieron, solamente como entre tres, pues sí, pues ¿para qué vamos a crear más?
Pero entonces, no, fue interesante esa parte, muy interesante. Las locaciones, ¿no? Que se ven en esa, digamos, cuando están en el río, Espectacular. Sí, sí, sí. espectacular. Entonces, como personaje principal, no creo que sí, yo lo vería como uno de los principales para esta primera película, es precisamente Saruman, ¿no? Que es Christopher Lee, que es el que Samir mencionaba, que es putísimo. Que se podría decir que es casi, está después de Putin o antes de Putin. En fin. Está Putin y está él. Está él, hizo de todo, fue espía, Tuvo una banda de metal, pues hizo actuaciones muy, muy buenas. Fue el Conde Dooku. Conde Dooku. Fue el Conde Dooku. Y de alguna manera, pues, bueno, se celebra, lo renombramos fue porque pues ya hace un tiempo nos dejó. Sí, creo que eran los actores más emblemáticos que había. De hecho, él hasta conoció a Tolkien. Fue el único que conoció a Tolkien, sí, personalmente. Entonces, de alguna manera, pues, es interesante y lo traemos a colación como por respeto a lo que es este gran actor, fue este gran actorazo y personajazo, porque... La voz que tiene ese man, bueno, sí, tenía esa más... O sea, escuchar la voz de él en inglés cuando está tratando de derrumbar esa montaña... Eso es épico. Una comparación siempre que queremos hacer, que de pronto no la hemos hecho en un principio, pero si pueden, vean la película pues en el audio al país que pertenezcan, ¿no? Y si no, y después véansela como en el idioma original, en inglés, que generalmente están en inglés. Porque sí hay una gran diferencia entre esas voces que se presentan en los doblajes, por ejemplo, en Saruman y la voz de inglés que él maneja, ¿no? Entonces... Aunque la voz en español me parece que también es buena. O sea, no vayamos a discriminar el doblaje del Señor de los Anillos. Sí, es muy buenísimo. Pero sí hay cosas que se realzan más en las versiones. Sí, claro, siempre la voz original muestra más el énfasis del actor para hacer sus interpretaciones. Sí, exacto. Entonces, bueno, no sé, ¿algo más con lo que queramos concluir esta comunidad del anillo? Pues en personas obviamente tenemos que hablar de malo, que es Sauron. Entonces, Samir, que es el que más conoce del Señor de los Anillos, ¿qué nos puede decir de Sauron? Él fue el que creó todos los anillos, o sea, personaje principal que prácticamente gira en torno también a toda la historia, porque él siempre trata de buscar el anillo. O sea, él no está en un cuerpo físico, está en una torre de no sé cuántos metros, un ojo de ¡Es Voldemort! También hizo Horcruxes. De hecho, el Horcrux sería el anillo, ¿no? Principal. Teóricamente sí. Sí, puede ser. ¿Quién plagió a quién? Sí. Pues técnicamente, se me olvidó el nombre de esta nena, ¿cómo se llama? J.K. Rowling lo pegaría. Técnicamente, pues a Tolkien por cuestión de antigüedad, ¿no? Sí. Pero pues bueno, sigan. Bueno, Sauron es el que inicia la cacería del anillo. El objetivo de él es: devuélvanme mi anillo. Sí. que lo hace, como no tiene como cuerpo físico, él utiliza a los Nazgûl, ¿no? Que son los 9 reyes a los que le dieron los anillos, que ahora son convertidos como espectros o algo así, ¿no? Sí, son espectros que no pueden, digamos así, morir. Sí, exacto. Que son manos de un hombre. Por manos de un hombre. Valga la aclaración, porque es muy importante eso. Eso sí. para mí, más adelante, pero diría yo que es de los Guild Power más bonitos que hay. No como los forzados de Avengers, pero ese Guild Power es excelente. Sí, es bueno, muy bueno. Sí. Entonces, pues esos serían los personajes principales más relevantes. El resto como que, bueno, sí. No creo que tengamos que adentrarnos mucho en ellos. Yo quiero hablar de unas escenas que para mí son épicas. Y bueno, ya hablamos la de el sacrificio de Gandalf, ¿no? Contra el Balrog. La segunda épica que me parece a mí con Boromir es cuando él muere. Mi personaje principal, lo aclaro. Sí. En esta película él es mi personaje principal. Porque es excelente, porque el sacrificio que él hace es brutal defendiendo a los hobbits. Después de esa desmadra que le pegan con las flechas, sí. ¿No? Que le pegan como 3, 4 flechazos, el principal de los Uruk-hai. Pues, digamos que era un Uruk-hai normal, solo que pues le hicieron ángulo diferente de la cámara y era más grande. Sí. Entonces ese sacrificio que hace, porque él peca, ¿no? Sí. Antes, porque le quiere robar el anillo a Frodo. Por un instante nada más. Y pues llega toda la horda de los Uruk-hai a cazarlos. Y él se desmadra con todos los que él puede, defendiendo a Merry y a Pippin, ¿cierto? Y
después de esos flechazos que le dan, que ya está a punto de morirse, y ver cómo les van a dar a los hobbits, sigue peleando y levantándose contra ellos, me parece épico. Y se cargó unos cuantos. Sí, y al final cuando ya está muriendo, que llegó Aragorn, que ya está como en su lecho de muerte, y Aragorn le da la espada, y se salta esta frase, pues parafraseando, de que yo te hubiera seguido a ti, diciéndole él a Aragorn, mi capitán, mi amigo, mi rey, Sí, es buenísimo. es buenísimo. No sé qué otras escenas tengan Para ustedes. mí, lo de Gimli, cuando lo que estábamos hablando, cuando estaban en las Minas de Moria, cuando ingresa a las minas de Moria. y pues ve a todo como su gente muerta, ¿no? Que no, me acuerdo tanto que él dice como, bueno, cuando lleguemos allá está mi primo, creo que dice algo así, como y nos van a tener esto y nos van a tener esto y vamos a tomar la mejor cerveza de los enanos, de Malta de los enanos, entonces, y cuando llegue como que se encuentra con esa realidad de que ya no están, me parece una escena Sí, claro. fuerte. Que precisamente va lo que dijimos de que pasan mucho tiempo, ¿no? Porque cuando él se fue de su tierra para ir a hacer la reunión de la comunidad de los del anillo y llega y ya están todos muertos, pues obviamente tuvo que haber pasado bastante tiempo, porque ya están esqueléticos. Exacto. Uh-huh. Acá hay un dato, o sea, no sé si ustedes lo hayan notado, pero ¿quién más notó que los orcos trepan muros? Y en las otras no. Ah, pero creo que es porque son como otro tipo de orcos, ¿no? Que son los que se la pasan solo en cuevas, porque son más chiquitos y como con, no sé, como con espaditas y así, ¿no? En cambio los otros son más grandes. No, porque también están, al final, cuando están los de Mordor, también están ese mismo tipo de orcos. Pero bueno, en fin. Digamos que eran pequeños porque estaban flacos. Sus escenas, Samir. Mis escenas, pues, así que yo diga que escena favorita de la 1, o sea, la que usted dijo, cuando muere Gandalf. No, a Boromir. O sea, sí. Una de las, o sea, mi personaje principal, y yo diría que mi escena favorita también. Sí, o sea, porque es como ver ese guerrero así de, o sea, a mí siempre me ha gustado todo lo que es medieval, historia, de, no sé, mitología, etcétera, etcétera. Y o sea, esto fue como para ver literalmente un guerrero que me voy a romper la madre con todos hasta el final y a cargarme hasta el último. Una nueva palabra que aprendí hoy, honoris causa. Ad honoris, entonces, o sea, que hacen las cosas porque sí, por el bien, punto ya. Entonces, eso fue algo muy, muy interesante. Sí, yo creo que parte. Bueno, pues hay otras escenas que no son tan emblemáticas, bueno, pero que son buenas. Hay que aclarar, ¿no? Emblemáticas para nosotros. Hay personas que sí, obviamente decir... el podcast es de nosotros, ¿no? Es nuestro concepto. Cuando Galadriel está con Frodo y le muestra el futuro o algo así, de cómo sería el futuro si el anillo de poder queda en manos de Sauron. Sí. Entonces él le ofrece el anillo a ella. Y ella se transforma en la elfa más hermosa y poderosa y mala de todo el mundo. Esa escena me parece muy chévere. Sí, no sé, pues creo que son como las escenas que nos acompañan para un poco ir concluyendo. En serio, si no han visto las versiones extendidas, en serio veanlas, les van a agregar unas perspectivas muy diferentes de las películas. O sea, en total vendrían a ser como 1 hora y media, aparte de las películas, o sea, de la versión original de las películas, que traen mucho más información y permiten entender muchas cosas que antes tal vez no se entendían de la misma manera. Incluso, sí. O sea, yo puedo decir que las versiones extendidas del Señor de los Anillos 1 conectan escenas que se lanzaron en el 2001 y se puede apreciar otra escena relacionada con la 1 en el 2012. Entonces, pues uno empieza a atar cabos y uno, ¡oh! Esto me lo habían mostrado hace tanto tiempo, pero, o sea, yo no lo había notado. Y, o sea, yo literalmente las he visto muchas veces y hasta hace poco tiempo logré como ver eso. Y, o sea, son cosas como que uno va como descubriendo a lo largo del tiempo y viéndolas. Que es lo interesante, ¿no? Porque uno puede que las vea y las siga viendo y siempre va a encontrar un detallito del que no se había dado cuenta antes. Diferente, exacto. Como el que Legolas pesa menos que un pollo. Sí. Incluso también lo de que los elfos pesan muy poco se muestra en el futuro en el Hobbit, cuando hay una escena que Legolas
pasa por encima de los enanos. En los barriles, sí. En los barriles, o sea, esto es... Sí, no, y de hecho en el Señor de los Anillos, en la 2 también, cuando monta el caballo, cuando va en camino al abismo de Helm y los ataca la horda de esos como animales, y que ahí supuestamente muere Aragorn cuando cae el risco. Ah, ya. Y Cuando- Legolas se sube en el caballo súper rarísimo, como para un lado pero no coge para otro. Sí, como que, voy para allá, no, me voy para allá. Ajá, entonces ahí como que no pesa un culo ese man. Son cosas que se irán viendo, igual o sea, son películas que se pueden ver 1000 veces y no se cansa uno de verlas. Espero que en un futuro no se las vayan a tirar como saquemos una remasterizada o No, algo así. espero que no. Lo que sí he escuchado es que van a sacar una serie Yo también he escuchado eso. que espero que esté muy, muy buena. Sí, o sea, no, que no opaque lo anterior. Sí, sí, sí. Entonces es como lo que trae para esto o sea, estas películas tan emblemáticas que para mí son cultura. De alguna manera son cultura sobre todo lo que ya nos trajeron. Y pues bueno, para despedirnos de este podcast un poco, no sé, largo o fue corto para el Sí. tema de lo que estábamos tratando. Pues Obviamente para todo lo que podemos hablar del Señor de los Anillos es poquito. O sea, esto es como, digámoslo así, como, digamos, los personajes principales, el objetivo principal Y y ya. ya. Porque si nos ponemos a hablar como segundo a segundo, esto acá se nos va a extender mucho. se nos Y va la idea es vida. no aburrirlos. Sí, sí, sí. Más. Más, porque Más. creo que nuestros 3 seguidores ya están aburridos. Ay, por favor, suscríbanse. Por favor, es en serio, suscríbanse. De eso dependen las manillas de Jaime. Mis manillas, vea que yo en serio me quiero graduar este año. Entonces, Ah, bueno, les habíamos quedado viendo algo ya aparte, ¿no? de este podcast. Y era la reseña de Jaime del Rey León. mi opinión del Rey León, la verdad, Jonathan la calificó creo que de 8 a 10. No sé, yo le doy un 5. Uy, La verdad, sí, fue muy bonito ver ese documental. Sí, excelente documental, la verdad. Uy, pero no, o sea, la idea de remasterizar una película tan buena como hablábamos antes era hacerla mejor, ¿no? Y no, siento que tras el hecho la cagaron. la cagaron, o sea, listo, le agregaron una animación muy, muy buena porque es buenísima, pero le quitaron muchas cosas que en esencia es Chito Danger, que en esencia son muy relevantes para las películas, como ya lo habían dicho Mechu antes, que no vamos a entrar en eso, porque ya estamos cansados, y ustedes también, pero la verdad, yo le doy un 5 de 10. Con Ok. todo el respeto, sí, no, eso para mí fue basura. Con todo el respeto para Happy. Sí, la verdad no. Quédate comiéndote a la tía Amir. Y hasta luego. Gracias, chao. Quédate, Samir. Gracias y suscríbanse.